El tema de hoy, mi comunidad, basado en el libro de Efesios, capítulo 5, del 1 al 18. Amados hermanos en Cristo, amigos y familia que se interesan por las Sagradas Escrituras, anhelando muchas bendiciones de Dios y que su paz y amor abunden en vuestras vidas. Iniciaremos este estudio compartiendo la palabra del Señor, diciendo que Pablo había trabajado en Éfeso más de 2 años. Conocía bien el carácter del pueblo en aquel lugar. Fundó allí una iglesia evangelizadora y misionera. Pablo y sus socios ejercían una gran influencia en aquella ciudad, por el ejemplo de vida y la proclamación de la verdad. Muchos ciudadanos aceptaron al verdadero Dios que Pablo y otros creyentes anunciaron. Primer aspecto a considerar: mi comunidad necesita la influencia cristiana. En Efesios 5:1, los creyentes deben ser imitadores de Dios. Esto quiere decir que deben asemejarse en las virtudes morales que se ven en Dios. Dios tiene alguna prerrogativa que no debemos imitar. Por ejemplo, la venganza. Lo vemos en el libro de Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hemos de imitar la bondad y la santidad de Dios. Observando a Dios, hemos de practicar sus virtudes en cuanto sea posible. Las palabras sed, pues, quieren decir que lleguen a ser. La absoluta semejanza a Dios no la alcanzamos en un día. Es un proceso continuo. Como hijos amados, sugiere el móvil que debe animarnos a ser imitadores de Dios. No es el temor ni la ambición personal, sino el reconocimiento de que somos hijos de Dios y que esta relación se realizó en base al amor de Dios manifestado en la redención por medio de Jesucristo. En Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor a Dios, lucharemos para asemejarnos al Dios revelado en su Hijo Jesucristo. Segundo aspecto a considerar: mi comunidad necesita la influencia del amor. Efesios 5:2. Andad en amor. El verbo andar es la palabra clave en esta sección práctica de Efesios, capítulo 4 y 5. Andar se refiere a la conducta. Enoc caminó con Dios hasta el momento en que el Señor le llevó. Génesis 5:24. Enoc, en su caminata con Dios, llegó a ser semejante a Él, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El andar con Dios es una caminata de amor. El amor nuestro es la respuesta al amor de Cristo para con nosotros. Primera de Juan 4:19. El hecho de amor divino que más nos motiva es este: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Jesucristo se entregó voluntariamente y fue clavado en la cruz, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús fue el perfecto sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús puso su vida en expiación por el pecado. Solamente la vida perfecta del Dios hombre, Jesucristo, sirvió como sacrificio en olor fragante, es decir, un sacrificio que Dios pudo aceptar como adecuado para la expiación del pecado. Cuando nos damos cuenta de que Cristo se entregó como sacrificio por nosotros,
es decir, en lugar de nosotros, apreciamos el amor que motivó el sacrificio. En respuesta lo amamos a Él. Este amor tan profundo y constante de Cristo nos constriñe, nos anima a imitar el ejemplo de nuestro Señor en cuanto sea posible. Un tercer aspecto a considerar: mi comunidad necesita la influencia de la pureza. Efesios capítulo 5 del 3 al 6. El versículo 3 menciona 3 pecados que molestaban a la iglesia de Éfeso. Pecados que todos debían evitar, como la fornicación, que denota cualquier forma de pecado sexual. El mundo gentil en los tiempos de Pablo consideraba la fornicación como cosa aceptable. Gente de todos los niveles sociales participaba en actos inmorales. La infidelidad conyugal era común y la homosexualidad, que causó la destrucción de Sodoma y Gomorra. Prevalecían las ciudades del Imperio Romano. Algunos grandes templos paganos tenían a su servicio a centenares de prostitutas. La inmundicia o impureza en el Nuevo Testamento abarca toda clase de impureza e indecencia sexual. La avaricia es el propósito de satisfacer los gustos del avaro, no obstante el daño infligido en otros. La Biblia coloca la avaricia en el mismo nivel que la inmundicia sexual. A veces se dice, es un buen cristiano, nada más que es avaro. A tal persona la Biblia la califica tan mala como lo es el fornicario. El versículo 4 considera otras 3 cosas que evitar: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. El creyente no debe hablar cosas indecentes, es decir, obscenidades. La conversación de los piadosos debe alegrar el corazón de los tristes. Proverbios capítulo 22, versículo 17. Antes bien, las palabras que más agradan a nuestro Señor son acciones de gracias. Recordar las bendiciones de Dios nos ayuda al creyente a evitar el uso de palabras sucias y dañosas. Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Otra razón para evitar los pecados de la inmundicia es la ira de Dios que vendrá sobre los hijos de desobediencia. En la actualidad, mi comunidad necesita la influencia iluminadora. Efesios 5, del 7 al 14. Pablo dice a los efesios que si no queréis recibir el castigo que vendrá sobre los hijos de desobediencia, no seáis partícipes con ellos. En lugar de andar con tales personas, los cristianos tenemos estos 3 deberes. Número 1, andar como hijos de luz. Pablo dice, ya que soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. La luz representa la justicia, lo opuesto a las tinieblas. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Segundo aspecto, producir los frutos del Espíritu. Estos frutos son bondad, justicia y verdad. El cristiano trata a todos con bondad, quiere ayudarles, sobre todo en estos tiempos. La justicia respeta los derechos de otros. La palabra verdad involucra no solamente la veracidad, sino también la sinceridad, comprobando lo que es agradable al Señor. Pablo les dice, procuren aprender las cosas que agradan a Jesucristo, sin duda, con el fin de hacerlas. Tercer aspecto, reprobar las obras de las tinieblas. Si por una parte el cristiano debe influir para bien en su comunidad mediante una vida ejemplar, también se debe hacer lo posible para suprimir la maldad que ya existe allí.
Las obras de las tinieblas son infructuosas. No obran en bien de nadie. Reprenderla. Lo que practican los hijos de las tinieblas en secreto es tan vergonzoso que la persona decente no quiere hablar de tales cosas. Porque los cristianos son luz. Y la función de la luz es disipar las tinieblas. Cristo, que es la luz, es lo que manifiesta todo. Mi comunidad necesita la influencia sabia. Si uno quiere influir en sus vecinos para que reciban el Evangelio, debe poner mucho cuidado cómo anda. No se porten como necios, sino como sabios, dice su palabra. 1. Aprovechando bien el tiempo. Es decir, aprovechar todas las oportunidades de predicar la palabra de Dios con nuestro testimonio. 2. Entendiendo la voluntad del Señor. El creyente debe comprender la voluntad del Señor y hacer la voluntad del Señor lo que agrada a Dios. Y tercer aspecto, siendo lleno del Espíritu. El creyente debe ser influido completamente por el Espíritu Santo. El que obedece la voz del Espíritu de Dios da evidencia de ser lleno del Espíritu. Amén y amén.